Bien, entonces vamos a ver la semana 5, que es sobre los principales relieves de la costa, de la región andina y la selva, ¿no? Pero primero empezamos por relieve submarino, como ven aquí. Esto ya es, esta semana tiene bastantes datos, así que les sugiero que estén atentos para remarcar capaz algunos datos importantes, ¿no? Bueno, acá en la parte del relieve en general Perú, bueno, nos habla pues que el territorio peruano tiene fuertes contrastes debido pues a la posición latitudinal, es decir, estamos cerca del Ecuador, y la situación altitudinal al tener pues la cordillera de los Andes, ¿no? Al oeste, nosotros en el territorio peruano vemos un relieve llano, se refiere a la costa, ¿no? Al oeste, con un relieve llano y estrecho, no es angosto a la costa, con pequeñas montañas o cerros que limitan con el Pacífico, pues en la costa peruana. Al oriente, es decir, a la selva, predomina la llanura amazónica y entre ambos, es decir, entre la costa y la selva, tenemos a la cordillera andina, las montañas andinas y la diversidad ambiental y geomorfológica de paisajes de esta región, ¿no? Ahora, no olvidemos de que la sola presencia de la cordillera de los Andes con su altitud genera pues lo que llamamos, esto deben subrayar, ¿no? Los pisos ecológicos, ¿no? Los pisos ecológicos existen porque existe la cordillera que tiene una altitud de más, bueno, el punto más alto es el Nevado Huascarán, ¿no? 6.768 metros sobre el nivel del mar, y eso genera pues una diversidad de pisos ecológicos con sus respectivos climas y flora y fauna característica, ¿no? Entonces el relieve submarino, vamos a ver el relieve submarino en general como el dibujo que ven aquí. em, bueno, aquí no sé si ven el cursor. Ya, el relieve submarino se ve aquí en la derecha, en este dibujo. Vean ustedes que este es el mar, el nivel del mar. Esta es la zona de playa y de ahí viene este relieve que es como una plataforma o zócalo y una caída, un declive fuerte que se llama talud y de ahí se prolonga hasta lo que es la zona de la fosa marina, que viene a ser lo que evidencia el contacto entre la placa de Nazca que se va introduciendo debajo de la placa sudamericana. Entonces, por eso nos dice que el relieve, la geomorfología del relieve submarino es el resultado pues de la interacción o el choque de las placas de Nazca y Sudamericana que modela o genera este proceso de tectónico asociado a también la generación de zona sísmica por el choque de la placa y la subducción o la introducción de la placa de Nazca sobre la placa sudamericana. Entonces, en general, el relieve submarino es lo que estamos viendo. Primero el zócalo o talud, el zócalo, perdón, o plataforma, así también le llaman plataforma o zócalo continental, por eso acá dice llamado también plataforma, que en promedio es del nivel del mar hasta unos 200 metros de profundidad, ¿no? Como vemos acá. Y de ahí tenemos la base, pues ahí se encuentran las islas, e incluso en el zócalo o plataforma encontramos en la costa norte. Aquí vemos yacimientos de hidrocarburos, o sea, de petróleo, en la costa norte. Y además, por supuesto, hay el mar frío, sobre todo el mar frío de la costa central y sur, o sea, el mar que está frente a la costa central y sur. Es un mar frío que abunda en fitoplancton y el plancton es el inicio de la cadena alimenticia, ¿no? Por lo tanto, tenemos una riqueza hidrobiológica en el mar frío que es la frente a la costa central y sur. El mar del norte peruano es un mar cálido más bien, ¿no? Tropical. El talud continental que hemos dicho es esta caída tremenda que tiene el relieve, es un declive brusco, dice pronunciado, entre 200 y llega hasta 3.000 metros más o menos de profundidad. Incluso aquí podemos encontrar cañones submarinos por las corrientes submarinas que han erosionado. Y la fosa, que hemos dicho es la zona más profunda o que evidencia la subducción o la introducción de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana, ¿no? Me llega a tener la fosa una profundidad muy alta en la zona de la frontera Tacna-Arica, Perú-Chile, llega a tener unos 6.000 metros de profundidad, ¿no? Y el fondo oceánico es el piso oceánico, en el que vemos aquí donde está la dorsal encima de él. Son los territorios que es más allá de las fosas, con menos profundidad, porque está por encima de la fosa que es más profunda, pero es el piso oceánico. Y sobre él encontramos también la dorsal o la cordillera submarina de Nazca, ¿no? La dorsal de Nazca que se inicia más o menos en la costa de Ica
y se proyecta hacia el fondo marino, hacia el piso oceánico, hacia la zona del Pacífico, hasta la isla de Pascua, o la isla, como se reconoce por los nativos, la isla Rapa Nui. La isla de Rapa Nui o isla de Pascua es lo mismo y es soberanía de Chile, ¿no? Bien, entonces aquí también vemos que en el centro del océano hay pues estas erupciones volcánicas y de submarinas que van formando también la dorsal o cordillera de Nazca. Bien, de aquí ya, bueno, hay un dibujo, un gráfico, ¿no? Donde más o menos se ubica la dorsal de Nazca frente a Ica y se proyecta hacia el Pacífico, ¿no? Más allá de, por supuesto, en mar abierto, pero que es parte de la soberanía de Chile, más bien, ¿no? En este sentido. Bien, los relieves del litoral o del borde costero, digamos, litoral o borde costero es la zona de playa, ¿no? Empezamos por el relieve de la costa, que es la zona de playa. El litoral costero, bueno, ahí donde comprobamos que la costa peruana, pues es muy ancha en el norte y muy angosta en el sur, por eso, pero tiene una longitud, como menciona aquí, desde Tumbes hasta Tacna, 3.080 kilómetros. El relieve está intensamente erosionado por la acción de las olas del mar, o sea, la acción marina. Y tenemos, por supuesto, los relieves que hemos visto en una clase anterior, que son relieves de acuerdo a la dureza de la roca, ¿no? Entonces tenemos relieves que parecen entradas y salidas, y por eso se habla de bahías, que son unas, de acuerdo a las rocas más blandas, la bahía es como una herradura, ¿no? Una playa. La península, que es una entrada del continente al mar, ya hemos visto las puntas, etcétera. Y todo esto también, de hecho, está alternando con las zonas de playa, ¿no? El litoral costero en el norte, ajá, contiene esteros. Esto de acá, esteros. Esteros se han formado en las zonas de transición entre por ejemplo, el río Tumbes, por decir el río del norte, que va llegando a la desembocadura en el mar, pero se produce una zona de transición, me refiero a que se mezcla el agua dulce con el agua del mar, agua salada, y se genera una zona de media pantanosa, que es la zona de esteros, como ven acá en la foto, y ahí se forman estos árboles que ven aquí en la zona del litoral, de la zona de transición entre el río y el mar. Estos árboles, mayormente el agua ahí ya se mezcla, es el agua salobre. Agua salobre significa agua, mezcla agua salada con dulce, ¿no? Que viene del agua dulce del río. Y en esta zona de transición, o esteros, ¿no? Esteros son esta zona de transición entre la desembocadura y el agua del mar y que se mezcla con el agua del río. Se han formado estos bosques de manglares, o sea, los manglares son estos árboles que ven, cuyas raíces sobresalen al litoral, ¿no? Perdón, al borde del agua, ¿no? Es una zona muy pantanosa también, dicho sea de paso, y tiene mucha abundancia de moluscos, etcétera, ¿no? El río Zarumilla, en el norte del Perú hay esteros, en Bendito, en el río Tumbes, el estero de Bendito y Puerto Pizarro, y el río Piura forma el estero de San Pedro, el río Chira, en el norte también el estero de Bocana de Miramar, ¿no? Que son estas zonas, como la foto. Bueno, y de ahí tenemos bahías, que hemos visto, como ven acá, es una entrada en forma de U o herradura. Bahía tenemos importantes. Acá y sí hay que remarcar, ¿ah? Por ejemplo, en los esteros Arumilla, el estero de Sarumilla, Puerto Pizarro en Tumbes, el de San Pedro en Piura y así. Acá hay que resaltar, subrayar también la bahía en el norte empezamos siempre y de ahí al sur, ¿no? La bahía de Paita, Sechura en Piura, Chimbote, Guarmey en Ancash, bueno, Callao conocemos, Paracas en Ica y Matarani en Arequipa, que son estas bahías. Y también tenemos penínsulas, como vemos aquí, que es como un ingreso del continente al mar. Ya sabemos que eso se forma por la dureza, diferencia de dureza de las rocas. En este caso, la península son rocas más duras, por eso resiste un poco mejor a la erosión del mar. Tenemos penínsulas importantes en el norte, subrayan la península de Illescas en Piura y de Ferrol en Ancash. Aparte de la de Paracas, que es la que se ve aquí, que es la más, no, más, digamos, conocida, ¿no? Y las puntas, como ven acá, una foto de la punta en el Callao, que es una, como ven, un ingreso del continente en forma aguda, ¿no? La punta, pues, hacia el mar, que también se forma por la diferencia de dureza de las rocas. Se supone que estas son rocas un poco más duras, por eso están ahí resistiendo la erosión.
pero algún tiempo de esto se va a erosionar, de hecho, ¿no? Pero tenemos puntas en el norte, Capones en Tumbes, Balcones Aguja en Piura, bueno, la punta del Callao se sabe, la Chira en Lima y la punta Lobos en Arequipa. Bien, eso es en el borde litoral. Pasamos ahora a la llanura costera, o sea, la costa en sí misma, ¿no? Bueno, en la costa en general, que es un terreno, la costa es una franja angosta, pues, ¿no? Pero mucho más angosta en el sur, en Arequipa, acá lo dice. En la costa encontramos pampas, tablazos que vamos a explicar, sobre todo los tablazos o terrazas marinas en la costa norte y sur, algunas colinas y también algunos cerros o estribaciones andinas se le llama, que pueden llegar a un promedio de 1000 metros, ¿no? Pero la costa en general es angosta. ¿Y dónde tiene su punto más angosto? En Arequipa, ¿no? Que llega a tener 5 kilómetros de ancho. Miren, y entre Cañete y Pacasmayo tiene un ancho moderado, digamos, donde está Lima, que es más o menos, acá no lo dice, pero es más o menos unos 30 kilómetros de ancho. Y donde es más ancha la costa es en el norte, en Piura, ¿no? En el desierto de Sechura, en Piura, la costa norte alcanza su ancho más notable, 170 kilómetros. En conclusión, que nos está diciendo que la costa es más ancha en el norte y más angosta en el sur. Bueno, los principales valles, sabemos que los ríos son los que forman valles. Tenemos los valles, el río forma el valle, además cerca, ya en la zona baja, cerca, antes de la desembocadura cerca, ya forman los llamados abanicos fluviales, ¿no? O conos de deyección, conos de deyección, ya hemos dicho, significa depositación. Y acá habría que agregar, si les parece, la palabra de dicción, aluviales, ¿no? La palabra aluvial significa material depositado, material del río, ¿no? O sea que cono de eyección es como decir cono de depositación de material del río. En vez de decir cono de depositación de material del río, digo cono de eyección aluvial, ¿no? Con V, ¿no? ¿Qué forman los 53 ríos? Claro, los ríos siempre forman un valle principal. Como ya tenemos 53 ríos en la costa, tenemos 53 valles principales, ¿no? Que desembocan en el Pacífico. Y en la parte inferior, ya en la parte más llana, como decía el Valle Bajo, porque podemos tener un valle alto, que es la zona de la naciente, el valle medio, como has dicho, Sica, ¿no? Y valle bajo, que ya es Lima. El valle bajo, ya los suelos de la costa son más productivos, ¿no? Se prestan a la agricultura. Y también vamos a ver de que con obras de irrigación se pueden ampliar incluso estas áreas agrícolas. El Valle del Tambo, en Arequipa, bueno, también tenemos que ver los principales valles de la costa, en el norte, por supuesto, el Valle de Tumbes, el de Chira, Piura en Piura, el valle en Lambayeque, los valles de La Leche, Chancay, en La Libertad, Jequetepeque, Chicama, Moche, en Ancash, los valles de Santa, Peña, Casma, Guarmey. En Lima, en la región Lima, tenemos el valle desde el norte, el Valle Pativilca, Huaura, Chancay, viene de Cachillón, que hemos visto que es en la zona de esta Ventanilla, Rima, donde estamos nosotros. Lurín es la zona al sur, Villa Salvador, San Juan, ¿no? Está el Valle Lurín, y más al sur, el Valle de Cañete. En Ica tenemos el Valle Chincha, Pisco, Ica, Río Grande, ¿no? Principalmente. En Arequipa, Acarí, Ocoña, Camaná, Vítor. Y en Moquegua, sí es bueno resaltar esto, ¿no? Es el Valle de Osmore. A veces ha venido unas preguntas hace años en un examen de admisión general del río Osmore, que en región quedaba, entre varias preguntas, y hay que recordar que es de Moquegua, ¿no? Y en Tacna tenemos el valle de Locumba, Sama, Caplina. Luego, miren, esta zona de valles, también entre los ríos y los conos de eyección aluvial, o los conos aluviales de frente, tenemos zonas de pampas. Las pampas son zonas interfluviales, o sea, entre los conos de los ríos de la costa y que por lo mismo, como acá menciona, las pampas están formadas por depósitos aluviales. Ya sabemos, aluvial significa material del río, o sea, arena, cantos rodados, arcillas, y material eólico, o sea, transportado por el viento. Y entonces las pampas vienen a tener un gran potencial, esto es lo que hay que remarcar, ¿no? Tienen un gran potencial para la agricultura, pero ¿cómo se pueden convertir las pampas en áreas agrícolas? Mediante, lo dice acá abajo, obras de irrigación.
O sea que cuando se irrigan las pampas con proyectos de irrigación del Estado, sobre todo, porque estos son proyectos ya del Estado peruano, entonces ahí se forma, la pampa puede volverse a convertirse en una zona agrícola. Bueno, veamos las principales pampas desde el norte, la pampa en Piura, la pampa de Morropón, perdón, Morropón. En Lambayeque, acá sí hay que remarcar, en Lambayeque está la de Olmos, que es la pampa más extensa de la costa del Perú. Y también estas pampas son importantes, el de la Libertad, ¿no? Porque como bien he mencionado, las pampas se vuelven zonas agrícolas con obras de irrigación. Entonces acá hay una obra de irrigación muy importante en la Libertad, que irriga las pampas de Chao, Virú, Moche, Chicama, de ahí que la obra de irrigación se llame Chavimochic, ¿no? Obras de Chavimochic, porque irriga las pampas de Chao, Virú, Moche, Chicama. En Ancash tenemos las pampas de Casman, Peña, Chimbote, y en Ica, Villacurí. En Arequipa, Majes y La Joya, ¿no? Son pampas importantes. Y acá vemos algunas fotos de las pampas, como ven ustedes, son terrenos llanos, formados con material del río y algo de acción eólica, pero cuando se hace obra de irrigación, como acá la foto de la pampa de Olmos, se convierten en áreas agrícolas. Como ven, acá hay una siembra, ¿ya? Bien, los tablazos, como ven aquí en la foto, son en la zona norte y sur, son estas playas que tienen estas superficies como escalonadas, como peldaño de una escalera. Acá se ve una, pues, ¿no? Pero más atrás se ve ver otras. Y los tablazos o terrazas de origen marino vienen a evidenciar el proceso de pirogénesis, ¿no? O sea, levantamiento de la costa en el norte y en el sur. En la costa central no se está levantando porque no tenemos terrazas o tablazos marinos. Entonces, bueno, todos estos tablazos son importantes, pero lo de de la costa norte son más importantes, ¿no? Porque en los tablazos del norte estos poseen petróleo, reservas de hidrocarburos, ¿eh? Y también los petróleos están en subsuelo y las reservas de fosfatos están en la superficie. Entonces, estos tablazos son con un potencial económico, ¿no? Sobre todo lo de la costa norte. Los tablazos de la costa sur no tienen petróleo, ¿no? Ni fosfatos, pero son tablazos. Acá en la foto hay un tablazo en Ica, pero no es una zona petrolera, ¿no? Solamente porque Ica también se está levantando, mejor dicho, la costa sur y el norte se le están de pirogénesis, ¿no? Movimientos verticales de ascenso. El tablazo es importante, acá hay unos que son históricos, que se registran incluso en la historia del Perú, ¿no? Por los conflictos que hubo bueno, con el tema de la expropiación de las zonas petroleras del norte, que están sobre tablazos. En Tumbes, el tablazo de Zorritos, en Piura, estos son célebres pues en la historia, ¿no? Tablazo de Pariñas, Lobitos, Máncora, Talara, son zonas petroleras. En Lima, en Lurín, tenemos Tablada de Lurín, le dicen tablada, pero es un tablazo también, en Lurín. Y en Ica también, ¿no? Tablazo de Ica. Bueno, y también tenemos en la zona de la costa, cerca de la playa, unas depresiones, como ven acá, unas lagunas, ahí se ve el mar cerca, unas palmeras. Y bueno, lo cierto es que estas depresiones son como huecos cóncavos, zonas cóncavas que se encuentran mayormente a veces metros bajo el nivel del mar, pero están en la zona del litoral. Y eso, por eso mismo, por estar cerca de la playa, estas depresiones se van llenando de agua, que puede ser agua también salobre, es decir, mezcla de agua dulce del mar, agua salada, perdón, agua salada del mar y agua dulce del río. Me equivoqué ahí. Entonces, estas depresiones son terrenos cóncavos, o sea, como unos huecos, por decir, y ahí afloran aguas saladas, aguas dulces, pero lo cierto es que se forman humedales. Acá vemos una foto de un humedal, ¿no? Humedales que pueden ser de albúferas. Albúferas es cuando el agua es más fuerte, digamos, la presencia del agua del mar es más notoria en la depresión. También le llaman humedales porque crecen pues plantas, se forman ecosistemas ahí, ¿no? Con aves incluso, pantanos, lagunas de mucha diversidad biológica, ¿no? Entonces hay aves que vienen estacionalmente a reproducirse en estos humedales, ¿no? Porque típico humedal, vamos a ver, pues conocido en Lima, es los pantanos de acá, ¿no? De Santana de Villa, en Chorrillos, las salinas de Huacho, ¿no?
de Chilca. Pero también hay depresiones en el norte, en bueno, en Lambayeque está la depresión de Cañamac. La más profunda, la más honda de la costa es la de Bayóvar en Piura, 34 metros bajo el nivel del mar, ese humedal o depresión. En Ica la depresión de Otuma y así, ¿no? Arequipa, lagunas de Mejía, que son humedales de Ite, Tacna. Y en Lima ya hemos mencionado pues, los pantanos de Villa, ¿no? Salinas de Chilca, Medio Mundo en Guaure, así. Luego tenemos, por supuesto, las formaciones de, como estamos en la costa y en un desierto, formación de dunas por la acción del viento, ¿no? Que tiende a soplar, pues, y trasladar estas arenas finas y formar, pues, algunas dunas, montículos, ¿no? Ahí vamos a ver, ¿no? Ya se ha hablado un poco, pero las dunas son formas en el fondo, pues, que forman relieve en las zonas desérticas, como en el caso de la costa, y constituyen montículos inestables de arena. Claro, van cambiando de forma y posición conforme el viento cambia. Entonces, las dunas pequeñas son medias movibles, ¿no? Las dunas grandes ya no tanto, ¿no? Son medias fósiles. Entonces, pero en general las dunas se van formando constantemente por la dirección del viento, que es cambiante y transporta arena y la deposita, y entonces el viento va acumulando arena y formando estas lagunas dunas de media luna o barján, como unos cuernos, ¿no? Si han visto ustedes en las fotos, es como un cuerno, una, o sea, una duna parece como un cuerno de las zonas altas, ¿no? De verlo del aire, por ejemplo, ¿no? De un dron o un avión. Y estas dunas son importantes, las dunas Media Luna Barján. Tenemos dunas importantes en La Libertad, la duna de Purpur. En Ica, que también es un desierto notorio, las dunas de Paracas. En Lima, las dunas que están en Asia, Chilca. Acá hay una foto de la duna Cerro Blanco en Ica, ¿no? Es digamos, bastante grande. Cuando las dunas son muy grandes, ya no se mueven mucho, ya no son posibles moverlas por el viento, entonces se forman como dunas fósiles, ¿no? Que ya son más estables, digamos. Bueno, las dunas más pequeñas sí cambian de dirección constantemente. Los desiertos, como vemos, ¿cuál es la característica de un desierto? Es que hay poca o baja precipitación, o sea, lluvias escasas, ¿no? Que esa es la característica del desierto. No es que no llueva, sino que las lluvias son escasas. Ahora llueve muy, muy de vez en cuando, por eso es que predomina la aridez. Es un bioma, el desierto, clima árido, y por lo tanto hay pocas formas de vida, ¿no? Porque el desierto es muy difícil. Y acá también pueden aparecer estas oasis, como ven acá la laguna de la Huacachina en Ica, que en medio del desierto miren aflora agua, porque eso es un afloramiento del agua subterránea, ¿no? Entonces se forma este afloramiento y del agua subterránea y se crean como estos oasis y alrededor de esto inmediatamente plantas, ¿no? Porque está el agua, pues. El agua es la base, ¿no? Para las plantas y para todo en realidad, ¿no? Bueno, desiertos importantes, el desierto más grande del Perú, pues es el desierto de Sechura, en Piura, en Lima, Ancón, el desierto de Ancón, en Ica, el desierto de Paracas, en Arequipa, el desierto de La Joya. Bueno, de ahí ya tenemos un datito de una grande, ¿no? También tenemos también una grande se llama Cerro Marcha, ¿no? Porque es una grande fósil, estable, no se está moviendo, ¿no? Tenemos también el término estribaciones andinas o contrafuertes andinos. Este término en general es un término, digamos, técnico, porque en realidad este nombre se usa para todo lo, como dice aquí, todas las montañas de poca elevación que se llama comúnmente cerros. O sea que en vez de decir cerros, que es más popular decir eso, para decir de manera más técnica, decimos estribaciones andinas o contrafuertes andinos. Tenemos que estos no son la cordillera, pues son los cerros, como decir, en Chosica, ¿no? En Lagustino, y uno ve cerros ahí, pues, eh, donde incluso hay viviendas, pues, ¿no? Entonces, pues son cerros de la costa, ¿no? Lo que dijimos una vez que son parte, a veces, muchos de ellos, del batolito de la costa. Entonces, pero no en vez de decirle batolito, le dicen estribaciones, pues, ¿no?
entre los Andes y el litoral, pero van perdiendo altura hacia el oeste, ¿no? Hacia la playa. El Cerro San Cristóbal es una estribación andina, pues, ¿no? Algunas estribaciones andinas, el Morro Solar, por ejemplo, en Chorrillos, es un promontorio, ¿no? No tiene, está en la zona de playa, o sea que nadie va a decir que son los Andes, pues, ¿no? Sino que el término de estribación andina es como decir cerca a los Andes o al borde o más allá, una prolongación, algo así. Pero no es exactamente eso. El Morro Solar es un promontorio rocoso. El Cerro San Cristóbal, como ven acá también, es una estribación andina. San Cosme, el Cerro El Pino también se le llama estribación andina en forma general. El fenómeno lomas el sinónimo de lomas es colinas también. Las lomas o colinas costeras tienen unas curiosas, digamos, dinámica que se representa en invierno, porque estas lomas, que pueden llegar hasta 1000 metros de altitud, se presentan ante las neblinas que se presentan con el invierno. Esta neblina que trae mucha humedad hace que reverdezca o florezca las lomas, ¿no? Durante el invierno, porque las neblinas alimentan de humedad pues a las plantas que están ahí latentes y generan llovizna, garúa, y entonces las lomas son un fenómeno natural estacionario, ¿no? Estacional. Solamente ocurre, se manifiesta en el meses de diciembre, perdón, de invierno, ¿no? En el caso nuestro sería pues agosto, septiembre, octubre, ¿no? Junio, por ahí julio, ¿no? Entonces, ahí es donde se activan las lomas, ¿no? Con la humedad que penetra del mar, llega hasta las lomas y reverdecen temporalmente. Entonces, tenemos lomas desde Illescas en Piura hasta el norte de Chile, ¿no? Pero cada vez que aumenta la contaminación ambiental, ya cada vez las lomas se van afectando, van desapareciendo, ¿no? Porque eso ya es producto de la contaminación que el hombre realiza con sus actividades económicas. Bien, tenemos algunas lomas que remarcar, pues, ¿no? Que están entre la zona de Piura y Tacna, ¿no? Lomas de La Chay, que es la más conocida en la provincia de Huaura, que es la que mejor se conserva también. En Ancón, lomas de Lúcumo, en el Rima, las lomas de Mancaes, que también ya están contaminadas, por eso no reverdece mucho. Y las lomas de Atiquipa, como ven en la foto, que es la más extensa, ¿no? En la provincia de Carabalí, Arequipa. Y acá hay un caballito, un burrito, no sé. Bueno, los animales bajan, por ejemplo, algunos camelios también bajan en Loma de la Chay, ¿no? Porque reverdece, pues. Se vuelve un ecosistema temporal, ¿no? Bien, y la cordillera de la costa es un caso importante, ¿no? Uno no ve una cordillera ahora en la costa, por supuesto, pero como sabemos que la Tierra es dinámica, sabemos y lo que sabemos que esta cordillera es más antigua que la cordillera de los Andes, pero mucho más antigua, ¿no? Como unos 300 millones más. Pero hemos mencionado de que este, la acción de la geodinámica externa, pues, ¿no? La erosión, la meteorización, todo eso, en millones de años termina, pues, eliminando, desgastando todos estos relieves de montañas, ¿no? Una tendencia a nivelar. Pero la cordillera de la costa pasó eso, pues ha sido desgastada, erosionada, ¿no? Por eso vemos en algunos sectores, nomás de la costa, evidencias de esta antigua cordillera. Esta cadena de montañas de escasa elevación está en forma discontinua, o sea, no es una cordillera como los Andes, continua, sino por sectores. Por ejemplo, en el noroeste se puede encontrar evidencias de esta cordillera en el macizo de Illescas, la silla de Paita y los cerros de Amotape. En el sur tenemos la península de Paracas, ¿no? Hasta la frontera con Chile, ¿no? Bien, y ahora tenemos que pasar al relieve andino, o sea, los Andes peruanos. Bueno, los Andes, pues, es una cordillera inmensa que está presente en toda la costa, o en o en el sector, digamos, occidental de América del Sur. Pero su sola presencia genera, hemos dicho, pisos ecológicos. Entonces tenemos que el relieve en sí también de los Andes, se caracteriza por la presencia de la cordillera misma y gran variedad de paisajes asociados como cumbres nevadas, mesetas, altiplanicies, volcanes, lagunas, valles interandinos o valles entre los Andes.
quebradas y cañones, ¿no? Em, pero la cordillera, para estudiarla mejor, miren, acá hay un mapita que nos va a ayudar a entender mejor este de acá. Vean ustedes, yo voy a empezar hablando, acá se divide en tres sectores la cordillera, pero miren, viniendo del sur, tenemos dos ramales que se llaman la cordillera occidental y la cordillera de Carabaya, que se unen en una especie de altitud territorial, que se unen estas dos cordilleras, la de occidental cordillera volcánica también se le llama, y la cordillera oriental o de Carabaya, se unen aquí en este lugar que se llama el nudo de Vilcanota, ¿no? En este nudo o meseta de Vilcanota se unen estos dos ramales y salen tres nuevamente, tres ramales, cordillera occidental, central, oriental, que se van a unir en el punto llamado nudo de Pasco, ¿no? Y de este nudo de Pasco, que es como decir la meseta donde se unen, eh, la cordillera, salen tres ramales más que se van hacia Ecuador: la cordillera occidental, la cordillera central y la cordillera oriental, ¿no? Estos tres se van a unir acá en Ecuador en el nudo, otro nudo que se llama nudo de Loja, pero no lo vamos a ver porque ya es fuera del territorio peruano. Pero también estos nudos, como el nudo de Vilcanota, de Pasco, hace que podamos dividir las Andes en tres sectores: Andes del norte, que es del norte del Perú hasta el nudo de Pasco; Andes del centro, el nudo de Pasco hasta el nudo de Vilcanota; y Andes del sur, del nudo de Vilcanota hasta la frontera, ¿no? Con Chile y Bolivia. Bien, entonces no olvidamos de esto, no olvidarnos de esta distribución de la cordillera para empezar a hablar de lo que vamos a mencionar también, que es el hecho que el relieve de la región andina tiene pues diversidad de características como montañas, altiplanicies, volcanes, lagunas, valles interandinos. Valle interandino significa entre los Andes, ¿no? O sea, entre la cordillera oriental, la cordillera occidental y así. Quebradas, que es entre dos cerros; zona baja, cañones, valles profundos, ¿no? En las zonas altas de la naciente del río, etcétera. Bueno, empecemos por la cordillera occidental de los Andes del norte, ¿no? Del norte. Tenemos está constituida por las montañas. Bueno, acá podemos ver en el dibujo también. Vamos a empezar viendo acá, ¿no? Los Andes del norte y esta cordillera occidental, donde acá, en este pedacito que nacen, se forman dos cordilleras. Una de ellas es la cordillera Blanca y la cordillera negra, ¿no? Pero no vamos a detallar eso porque vamos a seguir hablando más bien de los relieves de los Andes más notorios, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que en la cordillera occidental de los Andes del norte tenemos montañas y ahí se encuentra la cordillera Blanca, pues donde el punto más elevado es el Nevado Huascarán, el punto más alto de la cordillera de los Andes del Perú, es el Huascarán con 6.746 metros sobre el nivel del mar. Pero también podemos identificar el punto más bajo de la cordillera. El punto más bajo es el llamado Abra o Paso de Porcuya, ¿no? Que miren la altitud que tiene, 2.138 metros de altitud. Es bajo, pues comparado con el Huascarán, que tiene 6.700 y tanto, ¿no? Pero ese punto bajo de Paso o Abra es un punto bajo en la cordillera, o sea, dentro de la cordillera. Es el que se utiliza para hacer carreteras de penetración de la costa hacia la sierra y la selva, pues, ¿no? Es decir, poder hacer una vía de transporte terrestre, de carreteras, y así podemos, por medio de los abras o pasos, podemos construir las carreteras que ya existen y que conectan la costa con la sierra y selva, por ejemplo. Bien, entonces tenemos el punto más bajo, es el Abre Porcuya. Las áreas más importantes aquí deben subrayar si pueden: Cordillera Blanca. Todo esto está en Ancash, lo que vamos a mencionar en Ancash. Tenemos que resaltar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Ancash, la Cordillera Blanca, pues de hecho, ¿no? Ahí se encuentra la cordillera tropical más alta del mundo. Los glaciares también están ahí, en los más bellos, los más altos, porque no olvidemos que estos glaciares los podemos ver en la cordillera cuando estamos más de 5.000 metros de altitud. Entonces, es bien notorio, pues, este lado de la cordillera, ¿no? De los Andes occidentales del norte. Tenemos los glaciares más bonitos, más bellos también. Destacan el Nevado Huascarán, Alpamayo, Guandoy, y las lagunas de origen glaciar, que decir,
que se forman al pie del glaciar por el deshielo, se forman lagunas como la Yanganuco y Parón, que son muy turísticas, ¿no? También tenemos la otra cordillera, en esta zona de Waiwash, en donde encontramos que esta cordillera de Waiwash atraviesa parte de las regiones o departamento de Lima, Ancash, Huánuco, y ahí encontramos el segundo nevado más alto del Perú, que es el nevado Yerupajá, 6.634 metros de altitud, ¿no? Sobre el nivel del mar. Es la segunda montaña más alta del Perú. Después de Huascarán, sigue pues el Yerupajá, ¿no? Bien, ahora pasamos a la cordillera occidental de los Andes del centro y del sur. Vamos a hablar de Perú ya, de Lima, perdón, centro y sur, ya Tacna, Arequipa, ¿no? Entonces tenemos primero la cordillera de la Viuda, que está entre Lima y Junín, es la cordillera de la Viuda, ahí se encuentra el punto más alto de la cordillera de los Andes del centro. Pueden subrayar es el Nevado Rajuntay, 5.650 metros al nivel del mar. Luego tenemos en esta cordillera de la Viuda la laguna de Chonta, que es importante, la laguna de Chonta al pie del Nevado Corte, porque ahí es donde nace el río Chillón, el río que pasa al norte del río Rima, ¿no? O sea, el río donde está Ventanilla, por ejemplo, el río Chillón, ¿no? El valle del río Chillón. En la cordillera central, en Lima, encontramos el punto más alto, es el Nevado de Cotoní, ¿no? El Nevado de Cotoní es el más elevado y ahí destacan los nevados de Paca, de Ucus, y también es importante mencionar que este nevado de Paca y Ucus vienen a ser las fuentes de agua del río Rímac, ¿no? Donde estamos nosotros, y el nevado de Surococha al sur es donde nace el río Lurín, ¿no? Que es al sur de Lima. Está Pachacamac, ¿no? Villa El Salvador, etc. Como ya mencioné en una clase, creo, el Lima metropolitana abarca los tres valles, pues, ¿no? Chillón, Rímac y Lurín. Bien, y luego tenemos más al sur la cadena de conos volcánicos, ya en la zona de Ayacucho, Arequipa, Moquegua y Tacna, se encuentra la cadena de conos volcánicos porque son la zona donde están los volcanes activos que tenemos en el Perú, y sabemos que estos volcanes son la expresión también del choque de placa y el hecho que ascienda el magma, ¿no? De la zona del manto superior a través de grietas o fallas y forma estos aparatos volcánicos en el sur del Perú, ¿no? Tenemos el- volcanes, tenemos en Ayacucho, Arequipa, Moquegua y Tacna, o sea, los departamentos del sur. Según el geofísico, tenemos volcanes activos que están potencialmente activos. El Sarazara, el volcán Sarazara en Ayacucho, pueden subrayar, Sabancaya, Misti, Chachani, Una en Arequipa, Ubinas en Tixani, Huaynaputina en Moquegua. Esos tres volcanes están en Moquegua. Y el Tutupaca, el volcán Yucamani y Casiri están en Tacna. Miren, entonces los volcanes activos los tenemos en el sur peruano, en la cordillera occidental sur, ¿no? Luego tenemos acá también para recordar, esta es la cordillera occidental sur, ¿no? Donde están los volcanes, pues, que hemos señalado. eh, y acá está en la cordillera occidental del norte, está la cordillera Blanca, pues, ¿no? Y la cordillera Negra. Bien, entonces, ahora vamos a pasar a la cordillera oriental, o sea, hacia el lado de la selva, ¿no? La cordillera oriental de los Andes centrales. Y ahí vamos a encontrar una cordillera importante, la cordillera Vilcabamba, que es muy importante porque es la zona de la cordillera donde están los nevados de la ciudad del Cusco, ¿no? Y por eso hablan de que esta cordillera Vilcabamba se encontramos entre Cusco y Junín. Aparte también esta cordillera oriental de los Andes centrales, ahí encontramos la zona más alta de picos más elevados, como el Nevado Salcantay, 6.271 metros. Se le considera el nevado tutelar o que tutela la ciudad del Cusco. Las lagunas de Piuray, que abastecen de agua a Cusco, ¿no? La ciudad. Y luego tenemos la cordillera de Vilcanota, donde destaca acá el Nevado Sangate, ¿no? Pero en la cordillera de Vilcanota, en Cusco, viene a representar la cordillera más alta del sur del Perú, ¿no? La cordillera de Vilcanota. Y ahí tenemos nevados, que sabemos que los nevados se encuentran a partir de 5.000 metros sobre el nivel del mar.
Por eso tenemos en Nevado Sangate, que está a 6.372 metros, numerosos glaciares activos, en términos, digamos, de formar, por ejemplo, bueno, el Nevado Sangate a 6.372, ¿no? Pero los glaciares activos forman valles en forma de U, ya hemos hablado de las formas del relieve en forma de U, y lagunas, ¿no? De origen glaciar por el deshielo de los glaciares, como Siguinacocha. Y acá nos vamos a la cordillera oriental de los Andes del sur, pero la oriental de los Andes del sur, o sea, la zona de Puno, ¿no? Y encontramos esta cordillera de Carabaya en Puno, donde se encuentra el nevado Alincapac, 5.780 metros, y que es considerado a nivel turístico uno de los más visitados, digamos, por los paisajes. Y también tenemos el nevado de Kenamari y algunas lagunas importantes, como la laguna de Chungara y Suiricocha. Bueno, acá está nuevamente la distribución de las cordilleras, hemos dicho, ¿no? Y vamos a ver lo que se llama valles interandinos. Ah, acá en este mapa tengo que mencionar ahora que estamos viendo el mapa. Por ejemplo, acá de la cordillera occidental, los ríos que bajan a la costa lo hacen formando estos valles que se forman por la erosión, pero lo interesante es que la orientación de los valles de la costa, de los ríos de la costa, vean acá, estoy marcando desde el este al oeste, o sea, la cordillera va bajando el río hasta la costa. Entonces, digamos, el valle de la costa son transversales, porque recuerden que es norte, sur, este, a la derecha, oeste, pero entonces los ríos de la costa nacen de la cordillera occidental, del este hacia el oeste, ¿no? Hacia el mar. Pero los valles de la sierra y de la selva alta no tienen esta dirección, tienen una dirección llamada longitudinal. ¿Qué significa longitudinal? Paralelo a la cordillera. O sea, los valles de la sierra son paralelos a la cordillera, entonces allí se forman las poblaciones de las ciudades más importantes de la sierra. Y también los valles de la selva alta tienden a cruzar hacia la selva baja por medio de los llamados pongos, ¿no? Bueno, Pongos es un cañón en realidad en la selva alta, ¿no? Que permite el paso de los ríos de la selva alta y de la sierra hacia el Amazonas, ¿no? En la llanura amazónica. Bueno, entonces veamos los valles interandinos, que hemos dicho que los valles de la selva y de la sierra son paralelos a la cordillera, ¿no? O sea, longitudinal, ¿no? Bien, los valles interandinos constituyen planicies aluviales, sus suelos son muy fértiles, hay una actividad agropecuaria y también, como hemos dicho, es un sitio favorable para que se desarrollen las principales ciudades de la sierra, donde ahí se emplazan las principales ciudades andinas, y estos valles se desplazan en dirección longitudinal y se ubican entre la asamblea entre la cordillera occidental y la cordillera oriental, ¿no? Entonces está en medio, pero paralela, pues para el valle es paralelo, ¿no? Y hay valles interandinos importantísimos, ¿no? Por ejemplo, en Piura, porque el Piura tiene sierra, el Lima también tiene sierra, ¿no? Guarachirí, Audios. Entonces, Piura, la sierra de Piura es el valle de Huancabamba. En Cajamarca, el valle de Cutervo, Salendín, pueden apuntar en La Libertad, el valle de Santiago de Chuco, donde nació César Vallejo. En Ancash, el valle de Callejón de Huaylas. En Lima, tenemos la sierra de Lima, el valle de Canta, de Guarochirí, Yauyos. En Junín, el valle de Mantaro. En Ayacucho, el valle de Huanta. En Arequipa, el valle de Chili, el Colca. Y en Cusco, el valle de Urubamba, Guatanay, ¿no? Y Guatanay. Bien, pasamos a la zona ahora de los Andes del sur, pero hacia el lado de Puno, que viene a ser, y también la zona de la sierra que presenta algunas mesetas o llamadas altiplanicies o mesetas, que son zonas altas, pues, de la cordillera, que son, digamos, bueno, mesetas es como si fuera un terreno plano, pero a gran altitud, ¿no? O sea, 3.800, 4.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces acá nos dice que la meseta o altiplanicies es como planicie alta, pues, ¿no? Es una zona que se ubica mayormente en 3.000 y 4.600 metros
Su origen puede ser erosivo, puede ser fluvial y glaciar, incluso puede ser volcánico. Em, ahí encontramos en el relieve de las mesetas, encontramos bofedales que son, como acá ven, una especie de cuerpos de agua medios alargados, entrecortados. En la foto se ve lagunas y la presencia de gramíneas, plantas gramíneas que son, las gramíneas son plantas de grano pequeño, ¿no? Por ejemplo, la quinoa, la kiwicha, incluso el maíz es gramínea, ¿no? Y que son también las mesetas favorables por tener pastos naturales o ichu, son zonas pecuarias o de ganaderas favorables para ganadería de camélidos y ovinos. Tenemos mesetas importantes en Junín, entre Junín y Pasco, la meseta de Bombón. Tenemos entre Huancavelica la meseta de Castro Virreina. En Ayacucho tenemos la meseta de Parinacochas, Pampas Galeras, que es una zona de criadero de vicuñas. Y la quinoa, pues, bueno, la quinoa, donde fue la batalla, ¿no? De Ayacucho, etcétera. En Cusco, la meseta de Chumbivilcas. En Puno, la del Collao, pues, es la más extensa, donde está Puno. Y continúa la meseta de Collao en Bolivia, ¿no? Bien. Acá se ven los bofedales de esta foto, ¿no? Como cuerpos de lagunas pequeñas alargadas, ¿no? Con muchas plantas acuáticas. Las quebradas son entre depresiones estrechas, alargadas, poco profundas, pero eh, pueden ser por la zona entre dos montañas, ¿no? Y su origen puede ser tectónico, por levantamiento de la montaña, fluvial. Al río también puede venir desde una quebrada y se localizan en las montañas, las quebradas, ¿no? En las quebradas altas, se refiere a varios metros de altitud sobre el nivel del mar, pueden formarse arroyos, riachuelos, que pueden llegar a ser como cabeceras, orígenes de los ríos, ¿no? Que desembocan a partir de estas aguas de las zonas altas, ¿no? Eh, por ejemplo, tenemos la quebrada de Apacheta, que es en Arequipa, que da origen al río Amazonas, en realidad, ¿no? Las aguas más lejanas, remotas del Amazonas llegan hasta la quebrada Apacheta, ¿no? En Arequipa. También tenemos quebradas secas, como el caso de la costa, o torrenteras, también algunas donde cae mucha agua, sobre todo en la sierra, por donde drena el agua, drena y circula, ¿no? El agua de lluvias, formándose lloyas o corrientes de barro con rocas que caen por las quebradas, que también se le llaman comúnmente huaicos, ¿no? O sea, los huaicos caen por las quebradas, no caen por la falda de una montaña, eso sería un deslizamiento. Los huaicos caen por las quebradas, que se saturan pues con un poco de agua que cae en verano, sobre todo porque en la sierra, digamos, el verano también es con lluvias, o sea, lluvias estacionales le llaman eso. Y acá también hablan de pasos o abras, que son las partes bajas, dije yo, de la cordillera, pues, ¿no? Ahí se pueden construir carreteras, ¿no? Que conectan, las redes viales que conectan en forma transversal al territorio peruano, ¿no? Dentro del territorio peruano, ¿no? Entonces, estas carreteras pues, que conectan la sierra con la costa cruzan por los abras, que son puntos bajos de la cordillera. Son los puntos favorables, digamos, pues, para hacer una carretera, ¿no? Que le dicen carretera de penetración, ¿no? Porque va penetrando de la costa, de la sierra, la selva. Tenemos ahora algunos pasos importantes que son los que generan, pues, zonas favorables para carreteras que comunican regiones del Perú. Y tenemos, por ejemplo, el paso Abre la Viuda, miren qué altitud tiene, 4.600, que conecta, se usa para conectar Lima con Cerro de Pasco. El Abre por Cubia, 2.138, es el área más baja, pues, ¿no? De la cordillera occidental. Y ahí se aprovecha para hacer la carretera que cruza de Olmos, Lambayeque hasta Jaén, ¿no? El paso de Anticona, donde está la carretera que cruza y llega por la zona también la carretera central, y Ticlo, que también es cruzado por un tren, ¿no? El tren de la ferrocarril central. Pero el paso de Anticona conecta Lima con la Oroya. El paso de Conococha, que conecta Lima con Callejón de Huaylas. El paso de Crucero Alto, que conecta Arequipa con Juliaca, o sea, la zona de Puno.
y el valle, perdón, el paso de Chimboya que conecta Cusco con Puno. Como les digo, estos pasos o abras, como el paso de Chimboya, etcétera, son también lugares favorables para construir carreteras, ¿no? Bien, pasamos a los cañones fluviales, cañones formados por el río, pues, ¿no? Ya hemos dicho que el cañón, en el fondo es un valle angosto, ¿no? Profundo, como que ven acá en la foto del cañón de Cotahuasi. Acá ven, ¿no? El río, y miren cómo ha profundizado, ¿no? Paredes bien empinadas, ¿no? Es un valle angosto, profundo, ¿no? Entonces los cañones fluviales, que son han sido formados por los ríos, pues, también a los cañones se les llama gargantas, ¿no? Porque son más angostos y profundos, con paredes largas, casi verticales, dice, ¿ves? Donde casualmente el cañón también, por venir de zonas altas, el río forma una corriente de agua muy, digamos, eh, bueno, el río que forma el cañón de las partes altas viene con fuerza el agua, entonces ahí se construyen centrales hidroeléctricas, ¿no? Para aprovechar la fuerza del agua, ¿no? Tenemos cañones notables, importantes, en Arequipa dos muy importantes, cañón de Cotahuasi, formado por río Cotahuasi y la cordillera de Chila, el cañón del Colca, que es muy conocido, río Colca, y en Ancash tenemos el cañón del Pato, que es formado por el río Santa y la cordillera Negra, y en Lima el cañón del Infiernillo, que conecta o se encuentra en el Rímac, ¿no? Formado pues por el río Rímac y se proyecta hacia la zona central, ¿no? Bien, entonces el valle, zona central del Perú estamos hablando, por el río Rímac, ¿no? Entonces ahí ven aquí los cañones, ¿no? Bonita foto, ¿no? Bueno, pasamos a la selva. La selva, para estudiarla mejor, tenemos que recordar que se divide en selva alta y selva baja. Entonces empecemos por la selva alta, ¿no? Pero esto ya es la cordillera oriental de los Andes, ¿no? O sea, yendo a la selva, pues. Pero de ahí ya, en la parte alta de la cordillera oriental, se van viendo plantas, ya que se va notando, pues, el desarrollo de la vegetación, ¿no? Entonces, la selva, nos dice, se extiende por todo el flanco oriental de los Andes. En el norte, la selva llega a acercarse un poco a la zona del valle del río Marañón y llegando a zonas de la vertiente del Pacífico, o sea, de las cuencas, de la cabecera de cuenca de los ríos que van hacia la costa, ¿no? Por eso que la Libertad, por ejemplo, tiene las tres regiones, ¿no? La Libertad tiene costa, tiene sierra y tiene selva, ¿no? En ese sentido de aproximación de la selva, pues, ¿no? En la costa norte. Bueno, empecemos por la selva alta, que su nombre lo dice, es la parte más alta de la selva con relación a la cordillera oriental, y se le considera de entre los 3.000 y 400 metros de altitud. O sea, dentro de estos 400 y 3.000 metros podemos encontrar otra área interna o integrada ahí que se llama ceja de selva porque va de 800 a 3.000 metros. O sea, la selva alta es todo, ¿no? De 400 a 3.000, pero dentro de la selva alta hay lo que llaman ceja de selva, que es de 800 a 3.000 metros, ¿no? De altitud. Ahí encontramos, pues, muchas superficies montañosas, encontramos que están, bueno, como estamos ahí en la zona tropical de la selva, estos cerros están cubiertos de vegetación, pues, ¿no? Eh, Tenemos vertientes, laderas inclinadas, valles estrechos. Y allí en la selva alta se producen, a veces comúnmente por las fuertes lluvias que tiene la selva, estos deslizamientos de terrenos o tierras en las montañas y aluviones, ¿no? También desbordes de los ríos a veces de la selva. Encontramos también valles a zonas angostas o cañones, como dijimos, se le llama pongos, ¿no? Que hemos dicho que los pongos son cañones que el río forma para cruzar de la selva, de la sierra a la selva, ¿no? Estos se forman cuando los ríos, pues dice acá, erosionan la cordillera y algunos de ellos son aprovechados también los pongos porque el río viene el agua con fuerza y construyen represas y centrales hidroeléctricas, ¿no? La palabra pongo viene del quechua que se llama punku
que significa puerta. O sea, claro, es cierto, ¿no? El pongo cruza o es la puerta que hace que los ríos vengan de la sierra y lleguen a la selva, ¿no? Una puerta, un paso, ¿no? El pongo conecta un ambiente con otro, pues como todas las puertas, ¿no? Lo que nos sugiere que los pongos son la puerta de ingreso de la llanura amazónica, ¿no? Y entre 400 y 800 de altitud encontramos más bien lo que llamamos la selva alta en sí, eh, ocupados por ya asentamientos humanos. Ahí es donde encontramos numerosas quebradas y vamos a ver que es la zona donde se construyen las ciudades, ¿no? En la selva de la selva alta. Acá encontramos algunos pongos, por ejemplo, este cañón donde el pongo se llama Pongo Rentema, en donde lo encontramos en la cordillera oriental, que es paralela a la cordillera occidental. Ahí encontramos también otras formas, como son la cordillera de Colán. Ahí encontramos el Pongo Rentema, en la cordillera de Vilcabamba, el Pongo de Mantaro y Apurímac, en la cordillera de Vilcanota hacia el Cusco, el Pongo de Mainique, ¿no? Y también acá vamos viendo otros pongos que son en una especie de cordillera de menor altitud, o le llaman faja subandina, que viene desde Ecuador hasta Ucayali, y eso le llaman la cordillera subandina, ¿no? Ya es en la misma selva, ¿no? Entonces, esto también genera, hay pongos, que los ríos forman, erosionan, pues, ¿no? Y al este de la cordillera oriental se encuentra esta cordillera subandina, desde la frontera norte hasta Ucayali. Ahí encontramos los cerros de Campanquis, que es donde está cruza el Pongo Manceriche, es Cordillera Azul. Encontramos el Pongo de Aguirre y el llamado Boquerón del Padre Abad. Boquerón es el Pongo en realidad del Padre Abad en Ucayali, ¿no? Creo que por acá hay un dibujo donde se ve esa faja subandina, si no me equivoco. Acá ¿ve? Vean ustedes, acá se ve la cordillera oriental y el número 7 acá nos dice que es la cordillera subandina, que viene desde Ecuador, ¿no? Esta línea de acá. Y llega hasta cerca de Pucallpa. Bien, entonces a eso se refiere que esta parte de lo que estábamos viendo de esto de la cordillera azul o Boquerón del Padre Abad. Luego tenemos los valles de la selva alta. Los valles de la selva en general también son paralelos a la cordillera, ¿no? La selva alta. O sea, longitudinales le dicen de sur a norte, norte a sur, ¿no? Esa es la orientación del río y del valle que forma. En las partes altas son angostas y profundas, enmarcados por contrafuertes o cerros muy empinados, y se encuentra entre los 400 y 800 metros de altitud, ¿no? Es la selva alta. Hay una morfología poco accidentada, pero los cerros de escasa altura y terrazas presentan suelos, también los valles de la selva alta, que son suelos aluviales, la palabra aluvial es material del río, que vienen a ser las zonas más productivas de la selva alta, ¿no? Que incluso tan productivas que se constituyen las áreas agropecuarias tropicales mejor aprovechadas del Perú, ¿no? Agropecuarias, agricultura y ganadería, ¿no? Bien, acá está el valle del Huallaga, en Huánuco. Bueno, vamos a ver algunos valles de la selva alta y la región donde se encuentran. El valle Jaén en Cajamarca, el valle Bagua en Amazonas, pueden subrayar eso, ¿no? El valle Mayo San Martín, el valle de Huallaga en Huánuco San Martín, el valle de Tingo María, ¿no? En Huánuco, el de Oxapampa Posuso en Pasco, el valle de Chanchamayo y Satipo en Junín, la Convención en Cusco, que es importante, porque en este valle de la Convención está el gas de Camisea, ¿no? El gas tan famoso, ese depósito de gas natural que estamos usando, ¿no? Y el valle de Tambopata entre Cruz Apuno, Madre de Dios, ¿no? Bien, y ahora sí pasamos a la selva baja. Selva baja ya es llano amazónico, también se le llama porque el terreno es medio plano. Está entre 80 y 400 metros. 80 es la altitud o cota, ¿se acuerdan la curva de nivel, no? La cota o altitud donde el río Amazonas pasa de Perú a Brasil, ¿no? Por eso en la cota o altura 800, 80, ¿no? Está conformada, pues, la selva baja por la gran llanura amazónica y que está cubierta de vegetación, pues, densa, que es del bosque tropical amazónico, ¿no? Y ahí podemos distinguir algunas geoformas, formas del relieve,
Por ejemplo, los filos, que son las colinas de poca elevación, que están cubiertas de vegetación y que separan las quebradas entre sí. Los filos, son estas colinas altas, ¿no? Ahí vienen los saltos, que son terrenos que no se inundan, o sea, son terrenos no inundables, ¿no? Son terrazas en el fondo aluviales de poca elevación, pero no inundables. Eso que sea una zona no inundable es favorable para que allí, casualmente, se construyan las principales ciudades de la selva, ¿no? De la selva baja. Iquitos, Pucallpa, Yurimaguas, Puerto Maldonado. Pero también estos altos son propicias para la agricultura, puede ser permanente y de sembrío de pasto, ¿no? En el punto de Mao Bajiales, que es también es una zona tipo depresión o un hueco, ¿no? Que está mayormente entre dos restingas, vamos a ver, o en entre cerca de la zona de playa. Y son zonas que tienen mal drenaje, se inundan por acción del río o por las lluvias intensas, ¿no? Entonces, son zonas, pues, con medias inundadas, ¿no? Igual que la Restinga, que también está cerca de la playa del río. Me refiero al río, ¿no? Cuando digo playa, playa del río, ¿no? Son relieves ubicados por debajo de los altos, pero por encima del barrial. Y las playas se forman con sedimentos dejados durante las inundaciones periódicas que puede tener el río, o crecidas, y los cultivos predominantes ahí. La gente aprovecha de cultivar plátano, yuca, maíz, frijol, ¿no? Hortalizas. Luego también en los barriales, que también está cerca de las playas, zona de depósito de sedimentos recientes, le llaman de limo, arcilla que trae el río y que se dejan al descubierto cuando el río está en época de estiaje o vaciante. Hace un momento dije que los ríos de las selvas presentan crecidas, es decir, aumenta su caudal y por eso el río puede generar inundaciones, inundar las restingas, ¿no? Pero también hay que considerar de que los ríos tienen periodo de bajo caudal o bajo volumen de agua. Claro, no se seca nunca, ¿no? Pero baja un poco el volumen de agua y eso le llaman estiaje, ¿no? Cuando está en estiaje deja zonas de la playa descubiertas, pues ahí por eso dice que en los barriales que son adyacentes a la playa sirven también para la producción o cultivo de arroz. Claro, el arroz es una planta que crece con mucha agua, ¿no? Entonces no hay problema, pues. Y las playas se refiere a las playas del río, ¿no? No estamos hablando del mar, ¿no? Zonas de la orilla que resulta del río que resultan depósitos de sedimentos recientes, partículas gruesas de arena que afloran en la época de estiaje, ¿no? Y ahí tenemos la siembra de frijol también, ¿no? En la zona de playas. Y las tahuampas que paran inundadas, que son bien cercanas al litoral, la zona del borde de la playa del río, es un relieve cóncavo, poco drenaje, pero están cubiertos de vegetación. Y ahí se encuentra mucho la vegetación, la palmera aguaje, ¿no? Que es muy popular en la selva, ¿no? El aguaje. La tahuampa está expuesta a las inundaciones periódicas, o sea, al desborde de los ríos y de aguas mezcladas, ¿no? Y las cochas o pantanos son lagunas de media luna que se han formado porque les expliqué en una clase. En la selva baja los ríos forman meandros o curvas, entonces muchas veces el río cambia de dirección un poco por la fuerza y abandona una curva o meandro y de ahí se forma la cocha o pantano, ¿no? Lagunas en forma de media luna, dice, formadas por el cauce meándrico de los ríos, ¿no? Las lagunas fluviales o cochas son brazos de ríos que por diversos factores naturales se van separando del curso original, ¿no? Hasta quedar aislado. Y la cordillera de Contamana, también conocida como de Ultra Oriental o San Francisco, se extiende pues desde los departamentos de Loreto, frontera con Ecuador, hasta Ucayali, ¿no? También le dijimos faja subandina, traspasa la frontera con Brasil, ahí llega pues a más de, digamos, de 800 metros sobre el nivel del mar, sobre todo en la zona de los cerros, ¿no? El cerro Cono, Aguja, y pasa a Brasil, ya no se llama Cono, Aguja, sino en Brasil recibe el cerro otro nombre que es Bandera, ¿no? Bien, acá nos menciona que en la selva baja existen islas también fluviales, que casualmente eso se hizo más notorio cuando hace unos meses salió esa noticia de que el presidente de Colombia, Petro, decía que una de las islas del río eran de Colombia, ¿no?
Pero entonces, a raíz de eso, se ha mencionado esto que en los ríos también hay una especie de islas, como la isla Santa Rosa, Chinería de los Moros, ¿no? Que en el fondo son del río, pues parte del río, pero son pobladas, ¿no? Estas islas. Acá vemos también el perfil de los filos, como ven, los altos, que son no inundables, zona urbana, restinga, zona agrícola, y las tahuampas, que son zonas constantemente inundadas, ¿no? Bueno, acá se ve una foto de la cordillera subandina, ¿no? O sea, son verdes, bueno. Bien, y acá ya está. Vamos a ver los ejercicios. ¿Alguna pregunta ahí antes de hacer los ejercicios? No hay preguntas, si no voy dejando las claves también en el chat. A ver si se puede dejar en el chat. Bueno, voy a tener que dejarlo así. A ver el chat, ¿dónde está? Acá está. Entonces, bueno, voy a dejar las claves allí para que ustedes puedan, este, marcarlas, ¿no? Y de paso ya las explico ahorita, ¿no? A ver, voy a poner en el chat, si pueden ver el chat, voy a poner las claves. La pregunta uno es la letra B. La pregunta 2 en la letra D de día. La pregunta 3 es la letra, vamos a ver acá, la letra A. La pregunta 4 la clave es la letra C. Bien, ahí le estoy poniendo, entonces pueden ver en el chat, por favor, las claves, ¿ya? Pueden copiar eso, pueden copiar ahí entonces las claves para que puedan ustedes ver que ahorita voy a desarrollar las preguntas, ¿no? Bien, pueden seguir viendo la pantalla, ¿no? Entonces vamos a ver la primera pregunta, ya sabemos la clave de respuesta es la B de botella. Entonces nos dice, el relieve submarino de nuestro país presenta diversos escenarios debido a la tectónica de placas y al respecto identifica los enunciados correctos, ¿no? Sobre el relieve submarino, ¿no? Nos dice que la respuesta es la B, y lo correcto es uno y 4. Uno, que el zócalo continental o plataforma es una enorme plataforma con suave pendiente, ¿sí? Y 4, que los fondos oceánicos, donde está la dorsal, por ejemplo, de Nazca, se localiza a menor profundidad que las fosas marinas, porque las fosas pueden llegar a 6.000 metros, ¿no? La fosa es la zona, ¿se acuerdan de subducción, ¿no? De la placa se mete debajo de la otra placa sudamericana y entonces es una zona más profunda. En cambio, el fondo oceánico es ya donde está, pues, el fondo marino, ¿no? Donde está la dorsal de Nazca, los volcanes submarinos, etc. Bien, ¿por qué no es la 2? Las fosas marinas son resultado de proceso epirogénico, no, pues, no es levantamiento. Epirogénesis es levantamiento, ¿no? Y hundimiento, pero no son divergentes ni siquiera. Es una zona de convergencia de placas. Y 3, el talud o continental se ubica entre el litoral costero y la dorsal, no, el talud no está entre el litoral y la dorsal, ¿no? O sea, estamos ahí, más bien está entre digamos, entre el talud sería más bien hacia la fosa, ¿no? Y la dorsal. Bueno, falso ahí. La 2 nos dice, la región costera muestra una diversidad de formas. Ahí está la clave también en su relieve, resultado de procesos como la actividad tectónica y la acción de fuerzas externas, ¿no? Respecto a sus diferentes unidades morfológicas y sus características, determina el valor de verdad, ¿no? O falsedad de los enunciados. Y nos dice que la respuesta es la D, ¿no? La D nos dice que es verdad la uno, 2 y 4. La uno, que los tablas son plataformas marinas
Se han elevado por movimientos periogénicos en la costa norte y sur, claro, ¿verdad? Pampas son llanuras áridas, pero con gran potencial productivo agrícola, sí. Y la 4 los valles aluviales se originan por erosión fluvial, ¿no? Está bien, de la zona andina. ¿Y por qué es falsa la 3? Porque dice las depresiones son propicias para la irrupción de vegetación estacional como de invierno como las lomas. No, pues es otra cosa. Si la depresión es un hueco, y no tiene nada que ver ni con las lomas ni tampoco con la vegetación estacional. Eso más propiedades de las lomas, no de las depresiones. 3, la región andina se caracteriza por un relieve complejo, muy accidentado, determinado en gran medida por la presencia de la cordillera de los Andes, y de lo mencionado relaciona los siguientes relieves, ¿no? Con sus características. Y nos dice de que es la letra A. La letra A entonces nos está diciendo que la 1 que es meseta combina, o sea, se corresponde con C, planicies con gramíneas bofedales, está bien. 2, la quebrada con A, depresiones estrechas, alargadas y profunda de origen tectónico fluvial. 3, el Abra con D, partes bajas de las cordilleras, está bien, que ahí se facilitan la comunicación terrestre, o sea, las carreteras. Y 4, Cañón con B, cavidades profundas con paredes alargadas verticales, ¿no? Por la erosión del río. Entonces está bien, no hay problema con la respuesta. Y 4 y última es la C, que nos dice la 4. La selva peruana es una extensa área de nuestro territorio caracterizada por densa vegetación. Gran parte de esta, conocida como selva baja, se ve afectada por inundaciones producto del desborde de los ríos, situación que dificulta el asentamiento de la población, ¿no? En esta región. A partir de lo descrito, se infiere que las principales ciudades del llano amazónico se ubican en la C, pues en los altos, porque sabemos que los altos son zonas no inundables con la crecida del río. Bien, no sé si hay alguna pregunta ahí, porque ya para pasar a cívica, ¿hay alguna consulta, alguna duda? Entonces voy a avanzar con cívica, ya pueden preguntar, pero bueno, Profesor, sí, a ver, ¿alguna consulta? ¿cuál era la clave de la 3 y la 4? Esa Ahí no. está en el chat escrito, ¿no has mirado el chat? Ok, La ok. 3 es la 3 es la A y la 4 es la C. Está en el chat, ahí lo escribe. ¿Alguna otra Gracias. consulta? No hay otra consulta. Bueno, voy compartiendo cívica entonces, pero pueden preguntar, ya saben. Y a ver acá, un ratito. Primero voy a ver, ahora compartir cívica. Ujú. Ya, a ver, pueden ver, ¿no? Sí, sí, creo que pueden ver y escuchar. Ya. Bueno, es otro tema, pues, ¿no? Y vamos a hablar ahora de, como siempre, un poco de la Constitución y y bueno, todo lo que corresponde, ¿no? Eh, veamos, en este tema nos toca hablar de la organización de la sociedad civil. Recordemos que nosotros tenemos derecho de participación ciudadana, de control ciudadano, ¿no? Pero también tenemos derechos, pero de organizarnos de manera, pues, formal, o sea, no como uno le da la gana, ¿no? No como mayormente el peruano promedio cree, ¿no? Lo que uno tiene que hacer es organizarse de acuerdo a la ley. Entonces, mm, bueno, hay que tener presente de que siempre hay que, bueno, hay que tener claro de que estamos dentro de un Estado de Derecho, pues, ¿no? El Estado de Derecho quiere decir que estamos bajo las normas, las leyes. No nos guste, no nos guste, las leyes son obligatorias, hemos dicho. Bueno, pero en todo caso, cuando pues, la sociedad se organiza formalmente, tiene ciertas ventajas, ¿no? Pero tenemos organizaciones de diversos tipos. Vamos a ver viendo esto ahora. La primera, por ejemplo,
es que es una organización social, un grupo de ciudadanos que se unen pues voluntariamente, ¿no? Mayormente sin ánimo de lucro y a veces surgen por la necesidad local, nacional, ¿no? O porque tienen fines altruistas o, digamos, de beneficio a la sociedad y eso los hace personas con un interés común, ¿no? Entonces tenemos lo que habíamos visto en una clase, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que va nucleando o agrupando 82 organizaciones de la sociedad civil. Tenemos Proética, que es el capítulo peruano de Transparencia Internacional. Proética es una organización civil que es del año 2002 y es la primera ONG peruana dedicada a exclusivamente, ¿no? Promover la ética y luchar contra la corrupción. Ya sabemos pues que en el Perú pues, hay mucha noticia de corrupción de los funcionarios públicos, ¿no? Que se benefician con dinero del Estado. Entonces, Proética quiere colaborar un poco en crear conciencia para combatir esto. Desde entonces vienen realizándose estas organizaciones diferentes actividades, teniendo como objetivo, pues, Proética, sobre todo, erradicar la corrupción, ¿no? Del país, estudiando este fenómeno de corrupción, las causas y también incentivando a otras instituciones a involucrarse en esta problemática, pues, ¿no? Para tomar acciones frente a este problema de la corrupción, ¿no? Y acá vemos que también de su fundación Proética está formada por instituciones, ¿no? Acá vemos algunas que todas son afines, pues, con la lucha desde sus puntos de sus puntos, digamos, de acción, ¿no? Por ejemplo, tenemos Asociación Civil Transparencia, ACT, que es una organización, dice, sin fines de lucro, fundada en 1994 dedicada a la promoción de la calidad de la democracia, pues, y de la representación política, ¿no? ADEX, Asociación de Exportadores, que también tiene, pero es más de empresarios, una organización de institución empresarial, fundada en 1973, y busca, claro, representarlos y prestar servicios a sus asociados, que son los exportadores, importadores, gente que trabaja prestando servicio al comercio, etcétera, ¿no? Empresarios, básicamente, ¿no? También tenemos la Comisión Andina de Juristas, que tiene como objetivo promover pues, el respeto y la vigencia de los derechos humanos, del Estado de Derecho y promover los principios, valores y el buen funcionamiento de la democracia, ¿no? También tenemos el Instituto de Prensa y Sociedad, que también, bueno, tiene como objetivo defender la libertad de prensa, de expresión de los medios de comunicación y siempre se manifiesta, se pronuncia cuando hay situaciones que debilitan o tratan de restringir la libertad de prensa, ¿no? Este instituto está identificado con el periodismo independiente y busca mejorar los estándares profesionales en el ejercicio de la profesión de periodismo, ¿no? Luego tenemos organizaciones sociales, una organización social, pues que su nombre lo dice, ¿no? Los ciudadanos que integran la sociedad se organizan. Es toda forma organizada, pues, de personas naturales. Naturales somos las personas, y jurídicas, dice, personas naturales somos nosotros como uno. Jurídicas son las personas que tienen empresas o se han inscrito en algún tipo de actividad económica y han presentado su, digamos, su actividad ante el Estado peruano formalmente inscritos, ¿no? Pero en todo caso, siempre las organizaciones sean naturales o jurídicas, sobre todo si son jurídicas y están inscritas en registros públicos, ya se constituyen en sociedades, bueno, hemos visto, sin fines de lucro desde el comienzo, pueden ser organizaciones políticas también, de partidarios, eh, no entran mucho en el campo religioso, pero su libre decisión bajo las diversas formas previstas por la ley, o de hecho, dice, y que a través de su actividad común, ¿qué cosa persiguen, pues, no? ¿Cuál objetivo tienen, no? La defensa y promoción de los derechos, de sus derechos como organización, y el eje de desarrollo individual y colectivo, ¿no? Y por ello también de la comunidad, pues, ¿no? Entonces tenemos que las organizaciones sociales siempre son expresión de la necesidad de grupos de civiles, ciudadanos, que buscan tener formas de actuar para dar respuesta a sus necesidades, ¿no? Una actuación organizada formal. Por eso vamos a ver aquí cómo formalmente se organizan los ciudadanos de acuerdo a la ley, ¿no? Como les digo, no se trata de hacer lo que uno le da la gana, sino organizarse dentro de la ley, porque estamos en Estado de Derecho, pues, ¿no?
Entendemos que vivir respetando las leyes, normas, es lo que nos conviene para vivir mejor y más organizadamente. Tenemos la organización de vecinos, que son organizaciones sociales de personas naturales que se constituyen sin fines de lucro, pues, ¿no? Pero ¿qué cosa quieren resolver? Los problemas que acatan a sus intereses como vecinos o vecinales, ¿no? De donde viven. Por eso forman asociaciones de vecinos o asociaciones de vecinos que pueden ser de pobladores, asociación de viviendas, asociación de propietarios, junta y comité vecinal, de comités cívicos, ¿no? También tenemos organizaciones sociales de base. Estas son importantes también, estas, sobre todo estas de aquí, porque tienen que ver con los sectores más pobres, vulnerables, que a veces no tienen ni para comer bien. Entonces estas organizaciones de base ayudan mucho en el tema de alimentos, ¿no? Por eso nos dice, son organizaciones autogestionarias, denominadas de primer nivel, formadas por iniciativa de personas de menores recursos económicos, pero que quieren enfrentar organizadamente el problema de alimentación, ¿no? Por eso forma organizaciones llamadas Club de Madres, Comité de Vaso de Leche, comedores populares, autogestionarios, ¿no? Cocinas familiares o centros materno-infantil, ¿no? Entonces el Club de Madres es para ayudar casualmente a las madres que a veces trabajan, a veces sí pueden dejar a sus hijos con algunas madres que apoyan para mantener el cuidado de estos infantes, ¿no? Materno-infantil. Vaso de leche, bueno, se creó en los 80, 82, 83. La idea fue del alcalde de Lima, en ese tiempo, el 83, era el alcalde Alfonso Barrantes, pues que era de izquierda, ¿no? Es el único alcalde de izquierda, digamos, declarada que ha tenido, bueno, el primer alcalde de izquierda, ¿no? Y bueno, pero Barrantes era un abogado, un tipo muy carismático, así, un tipo que tenía mucha, digamos, mucha llegada, mucha simpatía con la gente, ¿no? Y en eso, preocupado pues por los estudiantes de colegio, ¿no? Que son pobres y a veces van sin tomar desayuno, decía él, pues al colegio, y que se pensaba que una de esas razones, una de esas cosas de no tomar desayuno era la causa, o una de las causas del bajo aprendizaje, ¿no? Bueno, pues en ese tiempo se pensaba eso, y entonces él propuso de que se diera en los colegios un vaso de leche a todos los niños, ¿no? Claro, en su afán, en su interés de apoyar. Pero ahora yo me sorprendo porque ahorita los jóvenes no toman desayuno, no porque no tengan, sino no quieren a veces y se van pues de frente a la calle, ¿no? Igualito tomando leche o sin tomar leche también igual muchos no aprenden, pues, ¿no? Pero era una intención pues altruista, ¿no? Del alcalde de ese tiempo. También los comedores populares autogestionarios, que son pues lo que ayudan a un menú bastante cómodo de precio para que alcance los bolsillos de los más pobres. Cocinas familiares también. También tenemos organizaciones temáticas, según el tema, pues como dice, temáticas. Por ejemplo, organizaciones culturales educativas, que son estas asociaciones formadas pues para realizar, promover actividades artísticas, culturales, educativas, pero sin fines de lucro, ¿no? Y tenemos ahí asociaciones artísticas, asociaciones folclóricas. Luego tenemos otra organización temática llamada juveniles, entendiendo que son, bueno, juveniles se entiende que debe ser formada por jóvenes, entonces formado por adolescentes y jóvenes, pero acá hay un límite de edad, ¿no? Hasta 29 años, ¿no? O sea, tampoco uno de 40 no va a estar en una asociación juvenil. Entonces, que estos grupos de sectores de adolescentes y jóvenes desarrollan diversas actividades fomentando la buena interrelación entre los miembros de la comunidad, ¿no? A veces forman este grupo llamado Red Nacional de la Juventud del Perú, ¿no? Para apoyarse, organizarse, pedir apoyo, etcétera. Y también tenemos organizaciones deportivas, ¿no? Bueno, su nombre ya lo sugiere, que son formadas para promover, organizar actividades deportivas, pues, ¿no? Y por eso se forman con los nombres de clubes deportivos, asociaciones deportivas, etcétera. Bien, estas organizaciones, bueno, acá viene un dato interesante, ¿no? Que todas estas organizaciones que hemos mencionado, sobre todo las de base, que son más conocidas, pueden inscribirse formalmente una vez que se organizan y deciden ellos como ciudadanos, ¿no? Deciden organizarse, forman su junta directiva, ¿no? Elecciones entre los vecinos,
se organizan y reconocen que esta junta directiva, etcétera, ¿no? Pero lo mejor es cuando que ya una vez que han hecho todo eso y han escrito, por ejemplo, en un libro, un acta del libro de acta donde han puesto las votaciones que respaldan a la junta directiva, cuántos asistieron, qué fecha, todo eso, ¿no? Y entonces así van organizadamente y se inscriben en el Registro Único de Organizaciones Sociales, RUOS, que están en las municipalidades o gobiernos locales y provinciales, o sea, municipalidad distrital y provincial, son gobiernos locales. La municipalidad son gobiernos locales. O también pueden inscribirse en la SUNARP. La SUNARP es registro de personas jurídicas en lo que se llama Libro de Organizaciones Sociales de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, SUNARP. ¿Cuál es la ventaja, no? Si se inscriben en SUNAR, ellos ya tienen SUNAR y RUOS, estos registros únicos, son instituciones del Estado peruano, o sea que en el fondo ellos se están identificando y se están inscribiendo formalmente ante el Estado peruano. Por ejemplo, acá hay una fotito como Poder Popular, Jesús Oropesa, ¿no? Están las señoras que cocinan, pues, para la gran tarea, hacen, ¿no? Las señoras para garantizar que coma la gente más pobre a veces. Bueno, eso indica que la mujer, pues, es importante en la sociedad, ¿no? La clave, la base, digamos, de la sociedad y toda organización social es la mujer, ¿no? Bueno, tenemos, y los beneficios que otorga esto, ¿no? El hecho de que se formalicen, digamos, en estas inscripciones, ¿no? Que hemos dicho en RUOS y SUNARP, ellos tienen ya formalmente un reconocimiento y por lo tanto pueden tener más opciones de beneficios. Por ejemplo, ¿no? Dice, la inscripción registral les otorga personería jurídica, o sea, ya son reconocidos por el Estado y con atención a ello son ya sujetos de derechos pues, y obligaciones, ¿no? Eso les va a permitir tener accesos a gestionar algunas cosas que van a ser muy importantes, ¿no? Em, por ejemplo, el, vamos a ver, por ejemplo, ya cuando se han inscrito pueden generar un documento de consulta, de apoyo para una participación activa, o pueden facilitar el procedimiento de constitución y elecciones ya de sus representantes, pueden ser sujetos de crédito, o sea, ya pueden ir al banco y decir somos la organización vecinal, autogestionario de base tal, registrados aquí con número tal, ya, entonces pueden pedir un crédito, un préstamo, pueden suscribir convenios con otras instituciones, pueden abrir cuentas bancarias, hasta pueden recibir donaciones formalmente, porque si una empresa quiere donar algo a un comedor y si está inscrito, lo dona con toda la confianza, porque son formales, pues, ¿no? También formalizar los acuerdos que logren, todo se formaliza en los libros, en las actas, autorizar la formulación de programas y proyectos de desarrollo, participar en espacios abiertos por la descentralización, como son el Comité de Gestión de Municipios, Consejo de Coordinación Local, Consejo Regional, los presupuestos participativos, que hablamos en una clase, ya creo, de que esto es parte de lo que se llama participación ciudadana, ¿no? Por ley. Y eso fortalece la democracia, pues, ¿no? Bueno, también tenemos movimientos sociales. Estos movimientos sociales, son formas también de organización, de acción colectiva, que es donde se manifiestan pues diversos sectores de la sociedad, ¿no? Buscando mejorar condiciones de vida o salir a manifestar su punto de vista como ante una inestabilidad política, como está pasando ahora, ¿no? Desigualdades, conflictos sociales. Estos movimientos sociales incluyen, pues, influyen en cierta manera en el panorama político. Su voz, su presencia permite un rol activo de la ciudadanía en el espacio público. Ya sabemos que eso es marchar sin violencia, pues, ¿no? De acuerdo con la esfera en la que actúan, pueden ser movimientos sociales juveniles, feministas, ecologistas, campesinos, obreros, el movimiento estudiantil, pacifista, de defensor de derechos humanos, etcétera, ¿no? Entonces tenemos estas posibilidades de organización y movimientos sociales, ¿no? Bueno, pero ahora pasamos a la organización política, ¿no? Eso ya es otro campo en el cual ya nosotros participamos por medio de la votación para elegir, pues, a autoridades, ¿no? Entonces ya vienen el otro año las elecciones. Tenemos elecciones, presidenciales para elegir presidente y vicepresidente, parlamentarias
para elegir a los congresistas y también a los llamados parlamentarios de la comunidad andina. Esos son ya a nivel de lo que es la comunidad andina, que es una organización, digamos, de acá en la zona de Sudamérica, que los países que tienen en común la cordillera de los Andes, ¿no? Participan Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, pero no Chile porque Chile se retiró. Bueno, pero en todo caso también hay como un congreso del parlamento, un parlamento andino. Entonces también hay 6 representantes que se eligen, ¿no? Elecciones regionales para gobernador, cargo de gobernador, vicegobernador regional, consejo regional, elección municipal para el cargo de alcalde, regidores, ¿no? De los consejos municipales, porque hay municipalidad provincial y distrital. Elección de jueces, solamente en el caso del juez de paz, que es una elección por las comunidades en forma democrática eligen una persona para que haga de juez de paz o conciliador, ¿no? Para resolver problemas que pueden presentarse de convivencia, ¿no? En la sociedad, pues, convivencia diaria, ¿no? El referéndum y revocatorias es una manera que también uno puede participar, pero cuando dice convalida o rechaza en estas convocatorias, consultas populares, actos que de gobierno, pero siempre a través de la consulta popular, ¿no? Y tenemos partidos políticos, uno a veces piensa que son para qué existen, ¿no? Porque como tienen mala fama, pero el partido como organización e institución no es malo, es positivo. Lo que tenemos son malos políticos, ¿no? Es otra cosa. Pero de acuerdo a la ley de organizaciones políticas, que es una ley, los partidos son asociaciones de ciudadanos, constituyen personas jurídicas porque están organizados, inscritos de derecho privado, cuyo objeto es participar, pues, pero por medios legales, o sea, medios lícitos, participar democráticamente en asuntos públicos. O sea, un partido puede presentar candidatos, pues, a presidente, a congresistas, a gobernadores, alcaldes, ¿no? Eh, pero hay diferencias, pues no todos son partidos. Vamos a ver, hay movimientos políticos, ¿no? Vamos a ver que no todos son partidos en realidad. Pero los partidos en sí, con la ley, tienen objetivos y fines, como asegurar la vigencia y defensa del sistema democrático, contribuir a la paz, la libertad, la vigencia de los derechos humanos. Esta es la parte idearia, ¿no? Teórica. Formular idearios, planes, programas que reflejen propuestas del partido lo que se entiende es una propuesta para el desarrollo del Perú, el desarrollo nacional, con una visión de país, ¿no? Representar la voluntad de los ciudadanos, canalizar la opinión pública, realizar actividad de educación, formación, capacitación, forjar una cultura cívica, democrática también. Eso deberían ser ejemplos, ¿no? Participar, por supuesto, en los procesos electorales, contribuir por medio de toda esta participación organizada con la gobernabilidad del país, es decir, que el país sea más gobernable, porque funciona a través de instituciones y organizaciones ciudadanas, y realizar actividades de cooperación, ¿no? Ojo que los partidos sí se diferencian básicamente porque tienen una ideología, o sea, uno de sus líderes ha escrito un análisis de la realidad peruana y ha escrito un proyecto de desarrollo del Perú. En verdad, solamente a nivel de cumplimiento ideológico, manifiestamente redactado como un proyecto de desarrollo, solamente partidos que cumplen con eso de tener una ideología, es el APRA y el Partido Comunista, bueno, porque son los únicos que tienen una ideología. Pero los demás partidos que vemos son organizaciones que tienen sedes a nivel nacional, todo, pero no tienen una ideología propiamente dicha, ¿no? Son más populistas, más así que voten por el líder que es carismático, cosas así, ¿no? Y te ofrecen cosas, pero no tienen un proyecto de desarrollo ideológico, sustentado filosóficamente, antropológicamente, no tienen. Bueno, ya sabemos que el Partido Comunista del Perú está pues en su fase más fanática, que es el terrorismo. Estos partidos ya está vetado, pues no pueden participar en las elecciones los partidos que tienen ideologías violentistas, ¿no? Y estos partidos se tienen que registrar también, ¿no? En el ROP, Registro de Organizaciones Políticas, que está a cargo del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Es público y eso es abierto. Para inscribirse en el ROP, en los partidos tienen que llevar un acta de fundación,
los miembros fundadores tienen que llevar certificado que no tienen antecedentes penales ni judiciales. La relación de adherentes, que son la gente que simpatiza, ¿no?, con el partido, y los afiliados son los que ya están inscritos en el partido, tienen un carnet de partidario, por ejemplo, ¿no? Adherentes son los que simpatizan, apoyan, pero no están afiliados, no están así, digamos, eh, comprometidos formalmente, ¿no? Sino son simpatizantes, ¿no? Las actas de constitución del comité, el estatuto del partido, su reglamento, la definición de personeros y la designación de representantes legales, ¿no? Con eso, el acta de fundación, por ejemplo, vamos a ver algunos detalles, debe estar suscrita pues, por todos los fundadores del partido. Los fundadores que suscriben el acta no pueden estar procesados o condenados por delito, ¿eh? Ni terrorismo ni tráfico de drogas. El estatuto y el reglamento electoral de la organización debe estar contenidos en el acta de fundación o pueden constar en documentos, ¿no?, separados. Pero ya aprobado todo eso por los directivos, ¿no? Y el estatuto debe contener la estructura, cómo está organizada internamente el partido y también establece los derechos y deberes de los afiliados, las normas de disciplina, por ejemplo, para sancionar a algún afiliado que cometa, pues, un exceso, algo, el régimen patrimonial y financiero, o sea, con qué dinero se sostiene el partido, ¿no? Debe ser dinero de fuentes legales, pues, aporte de los afiliados, etcétera. Los afiliados son, en el partido son los que presentan una relación directa, pues, ¿no? En un número no menor de 0,1%. Son, además, son ciudadanos del padrón aprobado para el último proceso electoral, son gente que participa en las elecciones. Y en el caso de movimientos regionales, o sea que no son partidos, sino movimientos regionales, se le pide que no sean menos del 1%, ¿no?, de las personas, ciudadanos en el padrón, digamos, del proceso el padrón electoral, ¿no?, que es hecho por RENIEC, ¿no? Luego tenemos con los comités, son los partidos políticos, o todos los partidos deben tener comités partidarios permanentes, no menos de 4/5 de los departamentos del país, o sea, deben tener representación en, por ejemplo, un comité del partido Lapra, ¿no? Hay un comité en Apurímac, un comité en Arequipa, así, ¿no? No menos de 20 departamentos deben estar presentes, ¿no? Y no menos de un tercio de las provincias. Y los impedidos son las organizaciones políticas, ajá, cuyo estado, digamos, contenido ideológico, eh, doctrinario o programático promuevan la destrucción del Estado. Ese es el caso de Sendero, ¿no? Por ejemplo, Sendero no puede ir a las elecciones, por más que ni tampoco el Movadé, su sector, digamos, de camuflado que tienen, ¿no? ¿Por qué? Porque su doctrina, su propuesta es destruir el Estado, pues entonces todo organización política violentista que destruye, amenaza al Estado no puede participar en las elecciones, pues, porque ya no es democrático, ¿no? Quieren destruir, pues. Ahí tenemos la definición de adherentes, que se adhieren al partido como una lista de adherentes, ¿no?, con un número no menor del 3% de ciudadanos que sufragaron también en las elecciones, en las últimas. Y en el caso de los movimientos regionales debe ser 5%, ¿no?, de ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones, ¿no? Entonces estos son pues como simpatizantes que apoyan, ¿no? Los afiliados son los comprometidos con carnet y todo ya más metidos, ¿no? Los tipos de organizaciones políticas, tenemos los partidos, como acabamos de decir, que son los que pueden, por su constitución de partido y cumplir todos los requisitos que hemos dicho de estar pues en las provincias, sedes, comités, ¿no? Pueden participar en todo tipo de elecciones a nivel nacional, regional y local. O sea que los partidos sí pueden presentar candidatos para presidente, para congreso, para gobernador regional y alcaldes. En cambio, los movimientos políticos solamente tienen alcance regional. O sea, pueden participar en las elecciones regionales, o sea, proponer candidatos para gobernador regional y elecciones municipales de la región, o sea, para alcaldes de provincia y distritos. No presentan candidatos para el gobierno nacional, ¿no? Ni para Congreso. Entonces, de la circunscripción deben realizar su inscripción, o sea que ahí ellos movimientos pueden proponer sus autoridades, candidatos a autoridades, ¿no? Dentro de la región nada más y distrito, etcétera, ¿no? Hay prohibiciones también, pues, ¿no? Prohibiciones, digamos,
eh, prohibiciones para, digamos, que los candidatos no deben hacer cosas fuera de la ley, digamos, fuera de las normas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son esas prohibiciones? Por ejemplo, las organizaciones políticas, en el marco de un proceso electoral, están prohibidas, ¿no? De hacer algunas cosas, como efectuar entregas, promesas, ofrecer dinero a la población, regalos, dádivas, otros obsequios de naturaleza económica, y ofrecerlo de manera directa o a través de terceras personas. Pero sí, excepto, se exceptúa esto cuando se ofrece bienes de consumo individual e inmediato, ¿no? Con ocasión del desarrollo de un evento proselitista gratuito. O también pueden entregar a la población artículos, publicidad, ¿no? Propaganda. ¿Qué cosa quiere decir esto de bienes de consumo individual? Quiere decir que si van, por ejemplo, a un mitin, los ciudadanos a un mitin de un partido, algo, entonces les pueden dar un agua mineral, pues, ¿no? Para que tomen ahí porque están parados a lo mejor de día, ¿no? Pero no les están regalando dinero ni tampoco ventajas, ¿no? Solamente le están dando bienes de consumo de consumo individual, dice, e inmediato. Puede dar un sándwich, algo también, ¿no? Porque estén parados ahí horas a veces, ¿no? Bueno, y también pueden entregar publicidad a los partidos, ¿no? Pero por un valor que no exceda el 0,3% de una UIT. Una UIT es más o menos 5.500 soles, ¿no? Entonces el 0,3% de 5.500 que puede ser para la propaganda electoral, folletos, cosas así, ¿no? Se extiende toda esta prohibición a los candidatos a cualquier cargo público de origen popular y será sancionado el que no cumpla con esto por el Jurado Nacional de Elecciones con la exclusión del proceso electoral correspondiente. Eso le pasó pues a nuestro célebre filósofo genio Acuña, ¿no? Acuña pues un personaje, ¿no? Como lo estaban filmando, él es figuretti, pues quería hacer pues su show de candidato generoso. Se lo filmaron en un mercado y él estaba ahí, la cámara lo estaban filmando y él se entra al mercado, Acuña, la gente pues, ¿no? El mercado. Sí, ayuda, ¿qué cosas necesitan? ¿No? Necesitamos hacer varias cosas, que falta el agua, que se ha malogrado y así, ¿no? Le pedían, pues entonces la cuña dije, ya saca esto como un cheque y dice, voy a donar 10.000 soles acá al mercado y se hace filmar regalando plata. Entonces, eso fue la prueba para que el jurado lo saque del proceso electoral, ¿no? Pues no pueden dar dinero, acá lo dice, pues, ¿no? Se prohíbe los aportes también a los partidos, ¿no? Se prohíbe que los partidos reciban aportes de personas condenadas o con prisión preventiva por delitos contra la administración pública o dinero que venga del tráfico de drogas, de la minería ilegal, tala ilegal, trata de personas, lavado de activos o dinero que venga del terrorismo, ¿no? La prohibición se extiende hasta 10 años después de cumplida la condena, o sea. Tampoco pueden entregar a una persona que ha sido condenado por terrorismo, no puede dar dinero, pues, ni esto, nada, hasta dice 10 años después de cumplir la condena todavía. Bueno, se prohíbe la candidatura de las personas condenadas a pena privativa de la libertad. Tampoco, pues, los que están con problemas legales pueden presentarse, ¿no? Pero miren lo que dice, personas condenadas a pena privativa, o sea, ya tienen sentencia. Mientras no tengan sentencia, ya saben que predomina la presunción de inocencia, pues, ¿no? Por lo tanto, muchos de los candidatos que están presentándose ahorita, algunos tienen investigaciones en la fiscalía, pero no tienen sentencia judicial. Por lo tanto, sí pueden presentarse. Acá dice, pero si alguien tuviera sentencia, no puede, pues, ¿no? Se prohíbe la candidatura a personas condenadas a pena privativa de la libertad efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada, ¿no? Por tema de terrorismo, apología del terrorismo, tráfico de drogas, violación de la libertad sexual, colusión, peculado, o sea, corrupción de funcionarios, etcétera, ¿no? Vean ustedes que todas estas cosas también son para tratar, pues, de que los candidatos tengan una moral, digamos, más o menos estén limpios, pues, de tantas cosas delictivas, ¿no? Que ahora abundan, ¿no? Bueno, y las elecciones que vienen para el 2026 van a ser las elecciones primarias, es decir, las primeras elecciones. De acuerdo al resultado se verá si se hace una segunda elección. Eso se hace cuando ninguno de los candidatos obtiene más del 50%, ¿no? De los votos más uno, o sea, más de la mitad de los votos a más uno.
Lo que va a pasar es que no van a lograr seguro, porque últimamente ninguno de los candidatos logra eso en la primera elección o vuelta, como le llaman, y pasan a una segunda elección o segunda vuelta, ¿no? Y ahí van los dos más votados, o sea, los dos candidatos que tienen más votación, digamos, van a la segunda elección. Bueno, esa es la historia que viene pasando en las últimas elecciones, ¿no? Bueno, entonces las elecciones primarias, a efecto del proceso de elección general 2026, de acuerdo con la legislación vigente, las elecciones primarias se realizan a través de tres modalidades, ¿no? Pueden ser para definir candidaturas semiabierta o con afiliados, más electores previamente registrados en la organización política. Puede ser cerrada, donde solo participen afiliados, no electores no adherentes, y puede ser con delegados, los que deben ser elegidos por los afiliados, y que estos delegados resulten elegidos y pasan a elegir candidatos en elecciones primarias. Entonces estamos hablando de estas formas democráticas, ¿no? Que tienen también los partidos políticos, estamos hablando, ¿no? A estas elecciones son también de los partidos políticos tienen elecciones internas, pues, para lograr definir sus candidatos, ¿no? Y por eso se pide esto, ¿no? En lo que yo dije también son en primarias, pero elecciones generales ya abiertas para ya presidente, todo. Pero los partidos también tienen elecciones internas. Esto se refiere a las elecciones internas, ¿no? Y acá hablamos de afiliados y adherentes. ¿Cuál es la diferencia? Afiliado, ya lo vengo diciendo, forma parte ya formal de la organización política, participa del programa de gobierno, de la definición ideológica del partido, de programática del partido, en la elección de autoridades internas del partido y finalmente en la elección de las precandidaturas con miras a elecciones municipales, regionales o generales que vienen a ser para presidente y congresista, ¿no? Cuando es partido, pues. No olviden que hay movimientos políticos que son más regionales. Y el ciudadano adherente es más bien una persona que respalda, pues, con su firma, el pedido de inscripción que tiene el partido, ¿no? Ante la Junta, el Jurado Nacional de Elecciones. O sea, lo respalda el partido, ¿no? Simpatiza y respalda con su firma y de esa manera el partido cumple con las firmas para la inscripción ante la autoridad electoral, que es el Jurado Nacional. Pero el adherente no tiene vínculo formal partidario, ¿no? Es un simpatizante, digamos, ¿no? También existe ahora últimamente la idea de que tiene que participarse internamente con la paridad y alternancia electoral, que quiere decir que la legislación peruana ahora establece que el número de mujeres u hombres no puede ser inferior al 50% del total de candidatos, ¿no? Tanto para elección general, regional o local. Además, se debe considerar alternancia entre estos. O sea que hay una especie de cuota de género que le dicen 50% hombres y mujeres deben ser candidatos, ¿no? Bien, ahora vamos a ver los ejercicios de clase. Voy a poner las claves también en el chat, por favor. Pongo las claves en el chat para que puedan escribirlas, ¿no? Un ratito, a ver, en el chat voy a poner la clave de cívica. La uno es la letra C, 2 es la letra A, 3 la respuesta es la letra B de botella, y 4 la respuesta es la letra, C. Ya, lo he puesto ahorita en el chat, por favor, pueden copiar las respuestas ahí de cívica y yo voy a explicar, ¿no? Porque nos queda todavía unos 6 minutos. Entonces, ya. Entonces vamos a ver la primera pregunta. Nos dice la Junta Vecinal del Conjunto Residencial Coronel José Inclán, organizada formalmente, tiene como finalidad promover la participación ciudadana entre los miembros de la comunidad y así comprometerse con el desarrollo local, ¿no? A partir de lo descrito, determina el valor de verdad sobre las acciones a desarrollar por dicha organización. Y nos dice, pues, que es la letra C, ¿no? O sea, que es verdad la uno, 2 y 4. Uno, que la Junta Vecinal, Residencial, tal, organizada formalmente, forma parte de la elaboración del presupuesto participativo del gobierno local. Claro, cuando está formalmente escrita, así como estábamos hablando,
tiene personería jurídica, entonces puede participar también con sus representantes por ejemplo, a que el gobierno local, una especie de, bueno, siempre es, por ser democrático, puede recibir a los representantes de esta junta vecinal para que participen en cómo se va a gastar el presupuesto anual, ¿no? Del gobierno regional. Siempre el Ministerio de Economía da presupuestos económicos anuales, ¿no? Hay un ratito mi perro ahí. Dos, un momento. Ya, coordinar con la comisaría del sector acerca de un adecuado patrullaje, ¿no? O sea, un adecuado patrullaje quiere decir que puede coordinar, no está diciendo que van a hacer patrullaje, ¿no? Sino coordinar. Y la cuatro es abrir cuentas bancarias y recibir donaciones con el fin de cumplir objetivos, ¿no? Bien. Y la tres es falsa porque dice que la Junta Vecinal puede realizar proselitismo político para ganar elecciones y ejecutar. No, pues eso no es el sentido de la Junta Vecinal, ¿no? Bien, dos, con las elecciones generales 2026 en marcha, los partidos políticos en carrera proceden a poner en práctica la democracia interna. De tal manera, democracia interna es para elegir sus candidatos, ¿no? Ahí ya mis perritos son. De tal manera que realizan elecciones primarias para elegir sus candidatos, ¿no? Relacione las modalidades que están a disposición de la organización política con sus respectivas características. Y nos dice que es la A, ¿no? La A es uno semiabierta, perdón, acá la maté. Ahí está. Bueno, ya la A dice 1 con C, semiabierta cuando participan ciudadanos externos previamente inscritos. Dos, cerrada con A cuando intervienen solamente los afiliados. Y tres, delegados con B que tienen la facultad de los representantes de los militantes, ¿no? Por representar a los militantes. Tres, un colectivo de ciudadanos que estima cumplir con los requisitos correspondientes solicita su inscripción en el registro de organizaciones políticas, el cual está bajo la custodia del Jurado Nacional de Elecciones. Con relación al expuesto, eh, con relación al expuesto, identifica los enunciados correctos sobre los requisitos exigidos para formar un partido, ¿no? Y nos dice que, bueno, eso lo estamos viendo en la B, ¿no? Entonces, los requisitos, como dice aquí, exigidos para formar un partido, de todos estos, la uno, 2 y 4 cumple, ¿no? Uno, bueno, la organización debe tener un acta de constitución de los comités partidarios que están presentes a nivel regional y local. Dos, un estatuto debe tener con la estructura organizativa interna y las normas de disciplina. Y cuatro, un certificado de antecedentes penales y judiciales de todos los fundadores del partido, ¿no? Y esto, la 3 es falsa porque es una lista de afiliados no menor al 3% del electorado a nivel nacional, más bien el 0,1%, no es el 3%, ¿no? Por eso es falso. Y cuatro, un candidato presidencial se encuentra en campaña, realiza proselitismo político con una estrategia que incluye diversas actividades, considerando las prohibiciones que contempla la ley electoral del Perú. ¿Qué acción le significaría una sanción por parte del sistema electoral? Sería la C, ¿no? Sortear canastas de víveres con productos no perecibles entre los asistentes. O sea, ya pues sortear canastas, productos no perecibles son que se lo van a llevar, no lo van a consumir ahí. Entonces eso sí está prohibido. Pues habíamos dicho que solo pueden, y no sortear, ¿no? Pueden dar pues una bebida, algo que es consumible ahí mismo en el acto político, ¿no? Entonces esa sería la respuesta. Las otras no tendrían problemas. No sé si hay alguna pregunta, porque ya estaríamos terminando con eso, quedan un minuto y medio. No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta Con la pregunta sobre el 3, tema. sí, Sí, cuando dice lista de afiliados nomás al 3%, es diferente con los adherentes, ¿no? Porque los adherentes dice que es menor al 3%. a ver, en la 3 me dices. Sí, la 3, la siguiente. Ya, sí, es el 0,1%, no el 3%. Ahí está la respuesta también. No es 3, Entonces, sino es 0,1. con los adherentes, ¿a qué se referiría? ¿Cuál adherente? Sí, es afiliado, dice. No, es que Dale. el 3% yo he leído acá en la ficha que corresponde a los adherentes y en la parte de aquí dice eh, la relación de adherentes en requisitos para la inscripción. Acá es en la teoría, te refieres.
Ah, sí, la teoría sí lo dice, pues, ¿no? A ver, de adherentes acá. Bueno, no, más arriba está, ¿no? No, ya hemos dicho que adherentes son, pues, los que están, simpatizando con el partido, ¿no? Son gente que está, y por eso tiene otras condiciones, otros requisitos, ¿no? Ah, pero no están inscritas. ¿Dónde no está inscrita? No te entiendo. O sea, los ¿Inscrita en adherentes no están dónde? inscritos en el partido, o nomás No, no, simpatizan. no, no. El adherente, bien dice aquí, el adherente es una persona que respalda el partido. Respalda. El afiliado es el que está inscrito formalmente. Ujú. Ya, gracias. ¿Alguna otra consulta ahí? Bueno, ya son la 1:30, entonces nos quedamos aquí. Gracias. Y entonces cuídense y seguimos la siguiente clase, ¿no? Hasta la próxima. Chao, profe. Bendiciones. Bueno, Chao. profesor.